El Palacio de Bellas Artes se colmó con los trazos largos y la originalidad de dos colosos, Pablo Picasso y Diego Rivera, quienes dialogaron con lo más esencial a través del arte. El reencuentro sostenido entre el 9 de junio y el 10 de septiembre de 2017 fue seguido de cerca por 244,000 visitantes. Una charla que brotó como el óleo, se sostuvo en caballetes y exploró diversos planos. Un intercambio dinámico de ideas, raíces profundas y genialidad. Coincidieron en el máximo recinto cultural de México. Dos artistas que a principios del siglo XX en Francia estrecharon sus caminos. Una cercanía poco duradera, pero definitiva. Se revitalizó aquí. Picasso y Rivera comenzaron su intercambio frente a estos dos autorretratos que los mostraron en perspectiva. Un primer trazo parecido a la línea de vida de una mano que vislumbró su porvenir. Aquí tenemos a Rivera muy joven, de 20, y a Picasso, 26. Pero lo que es muy interesante es que ya los dos están haciendo el perfil moderno más importante que existe en sus países. Entonces tenemos en este autorretrato de Rivera precisamente una de las primeras posturas modernas de Diego, no nada más presentándose como artista, sino como un artista de su momento, con las características que en ese entonces se pensaban importantes para que se pudiera reconocer a un pintor como artista. Entonces está con la melena despeinado, está con el bozo, la barba sin rasurar, mugroso, porque esta era la cuestión romántica que se pensaba del artista bohemio. Y entonces Rivera se está presentando precisamente así. Yo soy lo contemporáneo y lo moderno. En el de Picasso, en este autorretrato, lo que es muy interesante es que justamente cuando termine este autorretrato, él va a empezar ya lo que es propiamente el arte cubista, porque empieza a hacer los ensayos para las damiselas de Aviñón, que es el cuadro que cuando termine en 1909 se considera como el primer gran cuadro cubista y el que va a marcar los lineamientos. Exactamente como Rivera también se está mostrando ya como pintor. Si vemos, trae la paleta en la mano, ya se está presentando en un primer plano muy poderoso y, al igual que Rivera, pone mucho énfasis en la firma. Es muy interesante. Una autoproclamación acompañada de una búsqueda intensiva de sus orígenes. Diego se inclinaba por el arte precolombino. Pablo por la figurativa clásica. En el autorretrato, Picasso lo delinea basado en este monolito, el hombre de Osuna. Surgieron así dos personajes enriquecidos con su pasado, pero comprometidos con el naciente siglo XX que soñaba con replantearlo todo. Las ideas políticas son fundamentales y especialmente las ideas anarquistas de Bakunin. Tanto Rivera como Picasso en este momento están leyendo a Bakunin y eso pienso que fue un detonante fundamental. Esta idea de no gobierno, de no rectoría, lo pusieron también al interior de la pintura. Retiraron todo lo que conocían, incluso los moldes, el color, los cánones, etcétera, para lograr presentar eso que estaba sucediendo en la sociedad. Porque inmediatamente que dejan esta visión del anarquismo es que pasan hacia 1908-9 a estudiar a Marx. Y entonces esto también está al interior de sus pinturas. Conversaciones a través del tiempo permitió comprender a Pablo y a Diego en distintos momentos, como en una obra cubista. La historia de Picasso comenzó a dibujarse el 25 de octubre de 1881.
nació en Málaga, España, alegre tierra de alma gitana. Rivera irrumpió en el mundo el 8 de diciembre de 1886 en Guanajuato, Guanajuato, entidad donde nació la patria mexicana. Rivera y Picasso tenían nombres verdaderamente extensos, aunque sus coincidencias más notables eran otras. Por ejemplo, los dos recibieron una instrucción clásica de la plástica, con el método Pillet de copiado de la estampa y del yeso. Consistía en copiar moldes grecorromanos como este. Este fundamento del dibujo, lo que después van a romper y después lo que van a tratar de estudiar y dejarlo para poder pasar precisamente al arte moderno. Diego aprendió el método en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Pablo en la Escuela de Artes La Lonja en Barcelona, España, donde su padre era director. El padre de Picasso era un profesor de pintura que además es profesor de Picasso, y en el caso de Diego, su padre es un profesor de español. De hecho, tiene libros sobre gramática y es este padre de Rivera el que le hace un cuarto en su casa cuando Rivera era muy niño, donde le tenían permitido con tizas pintar todos los muros, el piso. Entonces, desde muy niños los dos ya sabían que querían ser artistas. Si estuvieran frente a estos cuadros, la parte de Pedro y retrato de Sebastia, Junior y Vidal, ¿qué recordarían? Pablo quizá que en su adolescencia abandonó la escuela en Barcelona y se dirigió a París, con el ánimo de ganar renombre, aunque los primeros años fueron duros. Diego, con una beca y la venta de unos cuadros, logró viajar a Europa. Se asentó primero en España. Rivera ya está poniendo como personajes centrales de la obra a un campesino, a un obrero, en este caso un pescador. Eso no estaba pasando dentro del realismo español. El realismo español se estaba dedicando más bien a hacer retratos de los grandes personajes de la época, algunos toreros, etc. Pero no se estaba llevando a esta gente como motivo principal de la obra. Y eso es muy importante porque entonces Diego ya está perfilando su visión social, la cual no abandonará nunca. Si bien Rivera está observando el arte desde su posición rural, Picasso en Barcelona, en este cuadro, está viendo exactamente el otro lado, está viendo ya el mundo urbano. Estamos frente a un cuadro donde está este personaje bohemio en un bar nocturno, la vida bohemia de la época citadina. Entonces estamos frente a estos dos desarrollos del arte moderno desde dos puntos de vista totalmente opuestos, en el sentido de que se desarrollaron en términos históricos de una distinta linealidad. En la segunda década del siglo XX, Picasso y Rivera se encontraban trabajando de lleno en la ciudad más vigorosa para el arte, París. Todavía no se conocen. En este periodo, Rivera y Picasso ya saben el uno del otro porque había unos salones muy importantes que se llamaban los salones de otoño en París. Y entre 1909 y 1911, Rivera y Picasso eran asiduos exponentes en estos salones. Bien instalado en el barrio parisino de Montparnasse, Picasso destacó por su visión única, sus innovaciones y el desarrollo del cubismo. Un movimiento artístico que surgió de la mano de la fotografía y el cinematógrafo. Los artistas buscaban capturar el movimiento. Si vemos, él está haciendo un retrato en 3/4, pero también estamos viendo todo el movimiento. Vemos acá nuevamente repetido el bigote, y esto nos está hablando de cómo gira. Aquí nos estamos encontrando con la nariz,
aquí con uno de los oídos, pero visto prácticamente frontal, como si estuviera el personaje en perfil. Y lo que están buscando Picasso es precisamente mostrar ese movimiento y esa deconstrucción de el personaje real. A Rivera el cubismo le resultó fascinante y pronto comenzó a destacar. Y aquí es donde ya Picasso está poniendo atención sobre Rivera. Todavía no se encuentran. El cuadro de Picasso es 12, el de Rivera es 13. Ellos se conocen en el 14, pero aquí Picasso ya está preguntando quién es este mexicano. Le está presentando cierta inquietud lo que está haciendo este mexicano y empieza dentro de la crítica a llamarlo el exótico, porque está incorporando todas estas otras visiones más de orden indio, latino, que propiamente occidentales. Al cubismo, Diego lo enriqueció con ideología, color y la evocación de sus raíces. Al personaje, que es un escultor amigo de él, Ilya Ehrenbaum, lo embiste con una gola. Y esta gola era la representación de toda la pintura que estaba usando Velázquez, Goya, etc. Entonces está hablando ahí ya de la intervención castiza en el arte mexicano. Luego acá al fondo, de manera muy velada, está poniendo una nopalera, representando a lo agrario, a lo campesinado. Entonces está poniendo las pirámides, se ve al fondo a Velázquez cuando está pintando las meninas. Está haciéndole un pequeño homenaje allá arriba a Velázquez. Entonces tenemos precisamente ya una postura totalmente académica y totalmente filosófica en torno a un perfil inventado en Europa, que es el color y lo mestizo. En 1914, los trazos de Diego y Picasso finalmente coincidieron. Una carta consigna esos días cuando los genios dialogaban y caminaban juntos. Rivera en sus memorias habla de que Picasso tomó esta fotografía y se la dedica, que es una pieza extraordinaria que vio Rivera y que a Rivera le impresionó muchísimo. Y es en este momento que Picasso le dedica esta carta donde le dice: a mi querido amigo Diego Rivera, y luego en francés: estoy en todo de acuerdo. Esto ya nos hace ver que sí están hablando ya en relación del cubismo, de cómo es que el cubismo está aportando, de cómo se debe ver el cubismo, de qué debe presentar el cubismo, y sí hay ya realmente una correspondencia, porque tanto Picasso va a tomar cosas que está haciendo Rivera, como obviamente Rivera ya tomó cosas, especialmente de la técnica, que es el cubismo mismo, de Picasso. La interacción fue fructífera. Se nota su influencia mutua en trabajos como Fusilero Marino y Cabeza de Arlequín, con una estructura similar y en el marco de la Primera Guerra Mundial. Funcionaba como la tertulia. Se juntaban, bebían y platicaban de pintura. Esa era la dinámica, no eran cosas de orden académico. Estamos hablando de dos pintores muy jóvenes que están discutiendo es con toda esa energía de esa época en Montparnasse, con el ajenjo, con los cafés, con todo esto. Entonces es muy interesante verlo en esa perspectiva. Se está hablando del tú a tú. Si bien Rivera siempre después habló, una vez que se pelean, habló siempre de mi maestro Picasso, en realidad era un diálogo más de persona a persona. Sucede que Rivera, dentro de las aportaciones que hace al cubismo, hace una que es muy importante, que en su momento fue muy importante, ahora parecería un poco, pues,
no tanto, que es la manera de pintar el follaje en una suerte de tercera dimensión. Utilizando lo que se llama la trampantojo, el trampoel, lograba que por el tipo de pincel que le daba al follaje, pareciera que tuviera volumen dentro de la tela. Y ese es un invento de Rivera. Este invento lo ve Picasso, y lo ve Picasso precisamente en la obra maestra de Rivera en cuanto al cubismo. Es la gran pieza, es donde más pensamiento utiliza, donde más minucioso es con la técnica. Y cuando está haciendo este cuadro, invita a Picasso a ver el cuadro. Y Picasso realmente queda desconcertado ante la pintura, porque se da cuenta que está ante una de las obras maestras del cubismo y no es de él. Y esto a Picasso realmente sí le mueve la conciencia. En el invierno de 1914, Picasso organizó otra de las acostumbradas tertulias. Para sorpresa de los invitados, las telas estaban cubiertas y contra la pared. Diego no resistió la curiosidad. Entonces, bueno, ya al calor de las copas, Rivera se envalentona y dice, bueno, ¿por qué está todo puesto para atrás? Y voltea precisamente esta tela. Picasso se pone de muy mal humor y le dice, oye, pero esto lo tengo pintando hace 2 años, es una tela ya muy vieja. Y lo cuenta Angelina, dice, y Diego le pasó el dedo al cuadro y se quedó con la pintura fresca y se notó que lo estaba haciendo en ese momento. Y aquí viene la fractura, porque Diego le reclama. Diego le dice, oye, esa es mi invención, ese es mi cuadro y lo estás copiando. Picasso se sintió agraviado y presionó rápidamente a su círculo social para acotar a Diego Rivera. Le cerraron galerías y espacios en la prensa. Lo orillaron a abandonar París. En 1918, Diego también dejó atrás el cubismo y decidió regresar al clasicismo con esta pieza, El matemático. En 1919 recorrió las capillas de Italia y se nutrió con el arte etrusco. Viaje que sembró en él la semilla que lo hizo detonar más adelante las aportaciones con las que innovó en el arte. Diego Rivera regresó a México en 1921. Así como en 1907 Picasso posiciona una manera de hacer arte, en 1921 Rivera, Orozco, Siqueiros y otros artistas más posicionan una manera de hacer arte. Y esta nueva manera es el muralismo mexicano. Y el muralismo mexicano tiene 2 perfiles fundamentales para el arte moderno. El primero es que es el primer movimiento que sale del continente americano e impacta al mundo. El segundo es que el impacto que tiene el muralismo mexicano es mucho mayor que el del cubismo. El cubismo fue un movimiento realmente muy local. Fue un movimiento parisino en el que participan un centenar de autores, pero no cambia la estructura del arte en general. En cambio, el muralismo sí. El muralismo tiene un impacto sobre todo en la escala. A partir de que los artistas mexicanos proponen esta otra dinámica visual de piezas realmente públicas, cambia absolutamente la manera de hacer arte en todo el mundo. Influye en el continente africano, en el continente asiático, en los países soviéticos, en los países anglosajones. Prácticamente en todo el mundo tiene un impacto muy poderoso. Fue una propuesta que moldeó una nueva identidad nacional. Rivera dignificó a la clase obrera, la convirtió en el eje de su trabajo. Y es así como estamos viendo la respuesta de Rivera a la invención de Picasso. Rivera y Picasso, como autores consolidados, a distancia siguieron sus trayectorias y continuaron aportándose uno al otro. En esta sección de conversaciones a través del tiempo, se mostró cómo los 2 autores retomaron al arte clásico con una visión más compleja de la belleza. 2 piezas maestras lo sintetizaron.
Flauta de Pan de Pablo Picasso y La canoa enflorada de Diego Rivera. Esta flauta de pan es un atributo del dios del ganado. Es un atributo que está relacionado con lo agrario. Entonces, si bien está tomando el prototipo de la belleza clásica, en realidad lo que está haciendo es una metáfora, donde sí está habiendo una articulación política. No se está tomando al modelo clásico de la élite, sino que se está tomando a la gente común y corriente. Y eso ya es un cambio en el clasicismo. En el caso de Rivera está pasando exactamente lo mismo. Está tomando la belleza de la gente indígena, porque el Macehual era este hombre libre que tenía parcelas y que tenía la posibilidad de cultivarlas. Era un campesino. El indígena tiene una estaca, en esta estaca, que es obviamente el remo, pero está fecundando a el lago. Y vemos una mujer que está al frente, también tiene la mano al lago y nos está mostrando sus pechos cubiertos, pero son preponderantes, donde nos está hablando Rivera de una metáfora también de la creación, de engendrar una nueva visión de raza. Picasso llegó a decir que él no era investigador, que su objetivo al pintar era mostrar lo que había encontrado, no lo que estaba buscando. Obras son amores y no buenas razones, sostenía. Rivera consignó en una entrevista que el artista proporciona alimento para el sistema nervioso y es un humilde obrero esencial para el organismo social. El arte no debe ser privilegio de unos cuantos, sentenció. Yo pienso que esta sería una exposición que les gustaría mucho a ambos desde la perspectiva estructural, esta revisión de las culturas antiguas dentro de su arte. ¿Qué tan en paz estaría uno con el otro? No lo creo, porque eran demasiado colosales. Dos cosas colosales nunca pueden estar juntas. Entonces, realmente esta es una exposición que se puede hacer ahora. No se hubiera podido hacer en su momento con ellos vivos. Hubiera sido una exposición muy complicada y es muy probable que Picasso no hubiera aceptado exhibir en estas condiciones. Diego Rivera y Pablo Picasso concluyeron temporalmente el diálogo que nos permitió acercarnos a ellos. En realidad, para lo que vivían era para su trabajo. Y esto realmente logró desplazar a las familias de uno y otro, que además eran familias pluriestructurales, en el sentido de que tanto Picasso como Rivera tuvieron 4 o 5 mujeres y tuvieron descendencia en distintos matrimonios. Entonces estamos hablando realmente de dos personas muy egocéntricas que además justificaban ser así porque estaban cambiando el perfil del arte. El Palacio de Bellas Artes emocionó a los visitantes con una exquisita selección de obras que se exhibieron durante 82 días. Estos dos colosos continuarán su conversación en otros espacios, con nuevos artistas y nuevos públicos. Lo harán a través del tiempo. Yo creo que la gran aportación de esta exposición es que no fue una exposición de orden ni lineal y tampoco en orden retrospectivo, sino que se está hablando de ideas. Y yo creo que las exposiciones, para que el arte vuelva a retomar precisamente este espíritu de investigación y de propuesta y de filosofía, necesita presentarse desde estas cuestiones. No es nada más el mercado. Las grandes noticias que aparecen ahora
en todas las editoriales son: el cuadro de fulanito alcanzó $150 millones. Eso es lo que menos importa de una pintura. Lo que importa de la pintura o del arte o del objeto o de la instalación es lo que está promoviendo, es la idea de ser humano que está promoviendo. Finalmente se logró, y eso es realmente lo que a mí me tiene más contento, que se entendió la exposición. Picasso y Rivera. Accedimos a su elocuencia a través de la mirada, a sus voces que vibran a través de obras y trazos, a su encuentro. Una intensa interacción que ha quedado en la memoria de este gigante de mármol y de la palpitante capital de México.